Doctora María Gabriela Baslini, médica ginecóloga, especialista en estética regenerativa y funcional, diplomada en longevidad saludable. Seguime en Instagram y Facebook, @doctora.mariagabrielabaslini. WhatsApp 11 58 97 47 54. Atención en Lomas de Zamora y Recoleta. Bien, justamente con ella vamos a hablar, que la tenemos conectada de tempranito, estamos en comunicación, que está trabajando desde tempranito la doctora María Gabriela Baslini. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí justo estaba observando el backstage, que se complicó un poquitito ahí, pero salió perfecto, ¿no? Se me complicó un poquitito y te voy a preguntar, vos me estás viendo, Claro, ¿te ve borroso? no, se ve perfecto. Debe ser mi visión, porque te juro que veía que no se veía No, bien, entonces voy a ir todo borroso. no, se ve perfecto. No, estoy haciendo una bromita simplemente en las redes sociales de la doctora, que recuérdeme la doctora, ¿cuál es su página de Instagram? Es doctora María Gabriela Baslini. Ahí está, hay muchísima información muy linda, didáctica para informarse sobre los temas de la especialidad de la doctora. Bueno, y hoy tengo gente muy, que va a está pendiente justo ahora de esta charla que vamos a tener porque es uno de los clásicos de su especialidad. Sí. Y bueno, coménteme, doctora, por qué me ha propuesto este tema. Bueno, te cuento, así como vos bien lo decís, que es uno de los clásicos de la especialidad, la realidad es que también fue una etapa bastante desatendida durante un Ujú, tiempo, perimenopausia o menopausia. Así ujú. que bien, la anticoncepción en general es un clásico, diríamos, de la ginecología. En esta etapa, más fuertemente, diríamos, la última década se estuvo empezando a trabajar y a hablar y a transmitir información. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué digo esto? Primero porque en esta etapa pensábamos hace muchos años atrás que por cuestiones de fertilidad ya no era, o de disminución de la fertilidad, no era una etapa en donde la mujer era capaz de quedarse embarazada. Entonces eso quizás no merecía un método anticonceptivo. Por Ujú. otro, por otro lado, por un montón, diríamos, socialmente, por cómo era la sociedad de la mujer y qué lugar tenía la mujer en la sociedad hace un siglo atrás o más de 50 años atrás, por ejemplo, en esta etapa teníamos otros roles, o sea, no éramos mujeres que teníamos sexualidad, o sea, éramos mujeres en donde estábamos en su casa, era por ahí cuidaban a sus nietos o hacían quehaceres de la casa. Y hoy la realidad de la mujer es completamente distinta, con diferentes necesidades. Por ahí a través de la etapa de la vida, la mujer puede cambiar pareja, puede separarse, trabaja, conoce nuevas parejas, Ujú. tiene deseos de tener sexo. En la actualidad, una mujer que está transitando una perimenopausia, por más que tenga algunos síntomas que pueden aparecer, que entre ellos puede Doctora, estar... perdón que le interrumpa, pero podemos Sí. definir para que la gente entienda. Cuando hablamos de menopausia en general, viene a la cabeza de qué estamos hablando, ¿no? Pero perimenopausia. Mira, la menopausia, cuando nos viene a la cabeza, estamos hablando de una fecha, que es la última fecha de menstruación. Entonces, en realidad es más importante la perimenopausia porque, por definición, son los años anteriores y los posteriores a esa última fecha, que en Ok. general aproximadamente pueden ser 5 años, o sea, una cantidad de años previo y una cantidad de años después, a la última fecha Ujú. de... Entonces, en esa cantidad de años, las mujeres van a dejar de tener la secreción o la producción hormonal que tenían en su etapa fértil. Eso va a conllevar algunos cambios que pueden tener algunas características que no sean tan agradables, pero eso no quiere decir que no sea parte de la normalidad y así lo tenemos que vivir. Ujú, perfecto. Para acompañar a la mujer o al varón en las distintas etapas de su vida. Ujú. Entonces, está muy bien que hicimos primero esta definición, porque yo empiezo ahí, arranco a hablar y bueno, y me copo. Entonces, pensando en esta definición y esta previa que yo te conté sobre lo que me motivó lo que vos dijiste, obvio que es un tema importante y más importante es en esta etapa que no siempre fue tratada de esta manera, diríamos, ocupándonos tanto. Entonces, ¿qué ocurre a través del tiempo? La mujer como te dije, va disminuyendo su capacidad fértil y en esta etapa, si bien no estamos en el tope, al contrario, estamos cada vez
partir de los 35, esto no es un número promedio. para asustarnos, ni es un número para, bueno, vos a los 35 ya no sos fértil, no, significa que la capacidad fértil de los ovarios va a ir disminuyendo su potencial hasta llegar a la última menstruación. Eso puede con un grupo de mujeres o a los 38 o a los 39 o a los 41, pero más o menos hay un porcentaje de mujeres que, por supuesto, en esa etapa empiezan a tener déficit. Entonces, la fertilidad va a ir disminuyendo hasta llegar a el último día de la menopausia. En esta etapa, más allá del porcentaje de fertilidad, que no lo podemos saber con exactitud en cada mujer, hay que ocuparnos de la fertilidad. Por varios motivos. El primero, por no tener un embarazo, obviamente, que uno no esté buscando y que no esté deseando en este momento. Por confiarse en esta etapa es imposible, ¿no? Pero ha ocurrido, me imagino. Por supuesto, y ocurre un montón, y ocurre así como todo, como yo te planteo que las mujeres han cambiado su paradigma en este momento de la vida, sigue habiendo mujeres que creen, mujeres y varones que creen que la mujer no se va a quedar embarazada en esta etapa, y profesionales también. Y eso, si yo a vos te dijera lo que siempre le digo a mis pacientes, bueno, perfecto, es muy baja la posibilidad, 1 en 1.000.000, pero si te toca a vos, es tu 100%. Tu 100%, claro. Entonces, exacto. Pero la realidad es otra, y no sabemos a quién le va a tocar el ganarse, que le salga el número. ¿Y ahora qué hacemos, no? Y otro tema, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. Claro, ese es otro tema que después lo vamos a ver. Claro. Pero entonces, para poder prevenir un embarazo hay que pensar que nos puede tocar siempre. Entonces hay que elegir un método anticonceptivo. Entonces, un tema es por la posibilidad de embarazo. Otro tema es que las mujeres también, muchas sufren en este periodo en donde por ahí su pareja piensa que no se puede quedar embarazada, o por ahí ellos ya tienen hijos más grandes y están empezando a disfrutar, diríamos, su vida de otra manera, por mayor independencia para ellas con respecto a sus hijos o en lo laboral, y tienen mucho miedo de quedarse embarazadas. Entonces, también es importante ocuparnos de que tengan tranquilidad para mantener relaciones sexuales. Quizás terminaron una relación con el padre de sus hijos de mucho tiempo, están por un periodo largo sin pareja y de repente aparece una pareja, pero claro, no tenían método anticonceptivo. Y eso a veces no permite que tengamos una sexualidad plena, no permite ni siquiera que iniciemos una relación por miedo a quedar embarazadas. Entonces, tenemos que ocupar de la fertilidad de esa mujer. En este grupo, en este tiempo, en esta cantidad de años, también aparecen algunos síntomas en las mujeres que los métodos anticonceptivos, los distintos métodos anticonceptivos con sus distintas características, pueden ayudarnos a solapar esos síntomas. Ajá, ¿sí? Bien. Tenemos, por decir, sofocos, o tenemos sangrados abundantes, o tenemos algunos cambios de humor. Bueno, en algunos menstruaciones esporádicas, más espaciadas. Claro, eso también, entonces nos ayuda a regular. Esas son características de que pueden ocurrir en los primeros años y durante el tiempo que dure que se nos vaya la menstruación. Entonces, estos métodos también sirven para estas cuestiones, no tanto quizás para que no quedar embarazada, o sea, para evitar un embarazo, sino para acompañarnos a resolver estos síntomas. En algunos casos. En otros, por ejemplo, hay también una posibilidad que empiecen como baja la testosterona, también hay una posibilidad de que podamos tener un menos deseo sexual. En ese caso, hay que saber qué elegir, porque hay determinados métodos anticonceptivos, como los hormonales, que pueden, diríamos, empeorar todavía esa situación. Entonces, es individual. Siempre la atención en salud es individual, es un traje a medida. Eso de ir a comprar cualquier cajita de comprimidos orales, por ejemplo, sin previo pasar por el ginecólogo para que ustedes hagan un correcto análisis sobre cuál es la mejor fórmula para ese paciente en particular, ¿no?
Exacto, la realidad es que es una etapa en donde no tenemos 25, con lo cual por ahí tenemos por arriba de 35 años, 40, 40 y pico, y también pueden empezar a aparecer, esa mujer puede tener algunas características o enfermedades o antecedentes que sea importante valorar para la elección. Siempre Ujú. en todas las edades. Muchas veces pasa que chicas jóvenes van a la farmacia y le dicen, me das un método y le sugieren un anticonceptivo. Eso tampoco es correcto. Sí. Le pueden pegar, diríamos, de suerte, pero la verdad que a alguna también le va a pasar que va a hacer una elección de algo que no le corresponde y eso también requiere una charla, una entrevista, porque en realidad Ujú. la Organización Mundial de la Salud, la anticoncepción siempre está evaluado como una emergencia. Alguien que viene Ajá. y en cualquier etapa de la edad de esa persona un método anticonceptivo es porque está en riesgo de quedarse embarazada, tiene miedo de quedarse embarazada y eso es una urgencia, una emergencia. Entonces, no necesitamos pedir una batería de estudios para decidir un método. ¿Se Ujú. entiende? Que vos haces Perfecto. consulta y yo te voy a decir, mira, Jorge, no, tenés que hacerte todo este laboratorio y yo después te veo y recién te indico. No, se indica con toda una charla y con la experiencia del profesional y la evaluación del paciente en la consulta, ya uno puede, pide estudios, pero puede indicar un método. Pero pensaba, ¿no? Intento situarme como mujer, lo cual es muy complicado, pero intento, No es ¿no? la Situarme un poquitito. Digo, a ver, está buenísimo esto de los comprimidos suelen estabilizar la menstruación. ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? No, sí, bueno, ahora voy a bien, nombrar algún. perfecto. ¿Hace que pueda llegar a confundir a ese periodo de la mujer que está entrando, ese periodo de la menopausia, perimenopausia, en donde va teniendo menstruaciones regulares y decir hasta cuándo corta esto? Cuando corta, corta definitivo. No sé si me enrollé mucho en la pregunta, pero no sé si se me entendió, porque me Pregunta cuesta. excelente. Tu pregunta está excelente, excelente, Jorge. Y es esa una realidad. Cuando yo dije que vemos qué método indicar, diríamos hay varios métodos. Están los Ujú. hormonales, estás planteando vos, que en general el clásico es la pastilla, diríamos. Hay Claro, otras vías del hormonal, parches, anillo vaginal, pero las pastillas, diríamos, es como el clásico de la claro. literatura. Está los DIU, que puede ser Ujú, cobre o liberador de hormonas, o está el condón, por supuesto, que muchas ujú. veces hay que utilizar las dos cosas, y, por ejemplo, métodos definitivos como la ligadura de trompas. Pero, puntualmente a la pregunta tuya, la característica de los hormonales es que nos sirve como reguladores, por ejemplo, una mujer que tiene ciclos muy fuertes, que tiene ciclos que le viene y que después por 2 o 3 meses no le viene y cuando le viene un montón, comenzamos por ahí a indicar un anticonceptivo oral hormonal y claro, es lo que vos preguntás, ¿cuánto tiempo y cómo me voy a dar cuenta que entonces Ahí no me va está. Ve, lo puso en mejores palabras que yo, lógicamente. Ahí está, perfecto. Es excelente esa pregunta, porque es la pregunta del millón, digamos. Nosotros iniciamos una terapia, por ejemplo, anticonceptiva, en una chica que tiene 48 años y vos decís, bueno, ¿cuánto tiempo? Y ella me pregunta, ¿y yo cómo me voy a dar cuenta cuando me entro en menopausia? Y la Ah, realidad es bien. que yo, ni ella ni yo usando anticonceptivos me voy a poder dar cuenta. Entonces, esto a veces es una traba cuando queremos indicar un anticonceptivo hormonal, porque en algún momento o de alguna manera vamos a tener que buscar cuál va a ser el momento tope del uso y hay algunas estrategias de laboratorio, se pide algún estudio de laboratorio o por ahí uno dice, bueno, suspendo en determinado momento Ujú. y busco otro método, que puede ser el condón, o ahí hay un cambio y, por ejemplo, coloco un DIU, para poder ver en qué momentos real se encuentra la mujer para saber si dejamos la anticoncepción o no. Ujú. Entonces, muchas veces, cuando uno hace un asesoramiento en la mujer, que uno le brinda información y ella va a ser quien elija, también uno puede explicar esto, que es preferible elegir quizás un método que no bloquee, en la medida que ella quiera, que no bloquee los ovarios para que nosotros podamos tener idea de cuándo va a suceder esa El falta de eje menstruación. hormonal, claro. Claro, que el eje hormonal quede liberado, por ejemplo, los DIU, sería como, no el único método, se puede elegir cualquiera de ellos, pero es como más orientativo, ¿sí? Pero bueno, hay Bien. mujeres
no les gusta, que les da miedo colocarse un DIU. Entonces, en aquellas tendremos que optar por otro, por ejemplo, por unas pastillas y ir haciendo estas estrategias de ver cómo vamos midiendo, en qué momento cesa, completa o entra en menopausia, diríamos. Doctora, con respecto a los métodos hormonales, ¿tienden a estabilizar también la cuestión de la sintomatología que se está viviendo en aquellas mujeres que por supuesto que lo sufren? Hay mujeres, usted lo sabrá mejor que yo, que por ahí atraviesan esta etapa, no sé si sin darse cuenta, pero hay mujeres que sí sufren y mucho. Sí, hay mujeres que sufren y mucho. Mira, sí, el sufrimiento es real. No me gusta ponerlo igual como dramatizar tanto. Al contrario, Okay. quiero decir, se dramatizó mucho tiempo a la menopausia y a mí me gusta que Ujú. lo como una etapa donde puede haber efectos adversos. Es cierto que hay mujeres que la pasan muy mal y creo que los profesionales tuvimos mucho que ver en eso porque no le dábamos ninguna solución. Ajá. Entonces, hoy hay efectos adversos, algunas los padecen más, otras los padecen menos y es muy importante abordarlos. Y la realidad es que hay un montón de alternativas para abordarlos, solo como profesional uno se tiene que poner la camiseta, diríamos. O sea, Ujú. ocupadamente y no decirle, señora, abaníquese. Pero bueno, sí, 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 Claro. así digo, se decía. Eh, pero sí, hay síntomas y hay mujeres que tienen muchos y todos, y hay mujeres que no tienen ninguno. Diríamos, en porcentaje, lo más probable es que tengas algún síntoma. Ujú. Eh, que no tengas nada de síntomas y solo que tenga la mujer su última menstruación es un porcentaje menor. Claro. Y el que tiene toda la batería también es un porcentaje menor. En el medio, las mujeres tienen o un síntoma o el otro. Y cuando, por ejemplo, tienen sofocos, que era, no sé si vos me lo habías nombrado, que son los Los calores, calores, sí. que por ahí comúnmente vos los escuchás, el uso de las pastillas anticonceptivas orales o en la manera en que sea, o sea, anillo vaginal o parches, ocurre que estabiliza bastante. Y la libido, me están preguntando en el WhatsApp, la libido, ¿qué hacemos con eso? Bueno, la libido no en todas las mujeres desciende, hay un porcentaje importante que sí. Diríamos, el método anticonceptivo ahí es clave en la elección porque las pastillas anticonceptivas en general, las que son hormonales sistémicas, planchan a los ovarios, ponen en algo que se llama anovulación. Eso Claro. significa que la producción del ovario va a ser minimísima. Entonces se mezcla que vos ya estás teniendo casi nada de producción de testosterona más la plancha de los anticonceptivos, entonces ahí baja bastante. De hecho, un efecto adverso de las pastillas anticonceptivas en general y en cualquier edad es disminuir la libido en algunas mujeres. Entonces ahí hay Ujú. que estar atento. Aquella mujer, obviamente, que viene a la consulta y me dice, doc, yo quisiera un método anticonceptivo para esta etapa y tiene 45 años, pero estoy teniendo poco deseo sexual y la verdad que yo no me voy a imaginar de ofrecerle una pastilla. Claro. También, doctora, pensaba que si la paciente va por esta consulta, también se puede ofrecer una terapia de reemplazo hormonal paralelamente, ¿no? Sí, sí, claramente. Lo que por ahí no sería muy lógico es esto que te decía. Si la paciente viene por el motivo si es por sofocos, quizás el anticonceptivo pueda servir de terapia hormonal de reemplazo y de anticonceptivo. O sea, Ok. a la vez. Si el motivo, estamos haciendo así como grandes rasgos, ¿no? Pero Sí, sí claro, claro, claro. que tiene que ver sobre un montón de sobre un montón de evaluaciones, pero si el motivo por ahí es la libido, y yo no le voy a dar un anticonceptivo hormonal que se lo va a planchar, pero además le voy a dar una terapia hormonal de reemplazo. ¿Entendés? Ok, ok. Para eso voy a elegir quizás un método que no genere anovulación, por ejemplo, un DIU, ofrecer un DIU, y Ujú. eventualmente buscar una modulación hormonal para ver si le levanto su libido. Ahí está. O un periodo sí realmente subvalorado es la andropausia, ¿no? Bueno, Nosotros. eso ni te cuento. Mira, yo en general, para mí el varón, el hombre, yo tengo dos varones en mi caso. Ujú. Bueno,
Yo también, pero digo, tengo 2 hijos varones. Y la verdad que desde que tengo mis hijos, yo me ocupé toda la vida de las mujeres antes de tener hijos, entonces desde que tengo, la verdad, es que siempre pienso en la atención médica de los varones, que siempre fue, viste, la mujer iba más, se la llevaba más, o porque se embaraza, o porque esto, porque el otro, y el varón de repente vuelve a los 50. Con suerte, sí, con suerte, con suerte, y nos llevan a la rastra. Claro, hay que romperlo también, hay que romperlo, Claro. y hay que estimular que todos los hombres hagan sus controles clínicos, y esto de la andropausia que también existe, y es como vos decís, si la menopausia estaba valorada, la andropausia, para que el varón además acepte que entra en un momento de andropausia con sus características, también es difícil. Claro. Pero más tardía, si a la mujer estamos haciendo un promedio aprox 50 más o menos, el varón por lo menos 10 años después. Claro. Pero es como decís vos, el varón en general, el hombre, tiene menos atención, y la verdad es que, bueno, esto igual está cambiando. Hay muchos profesionales que... Es culpa, a ver, es el hombre el que no va al médico, es así, tenemos ese... Es cultural. Exactamente. Doctora querida, nos quedan tantos temas, no se me escape, mire que tengo muchas ganas de seguir conversando con ustedes, sé que está trabajando, pero me encanta la didáctica que emplean estas charlas, así que bueno, un placer de haberla escuchado. Bueno, Jorge, te mando un beso, espero que haya servido, y nos Divino. estamos seguramente el mes próximo. Ahí está, un besote enorme. Chao, hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, linda charla, muy didáctica, clarísima, de la doctora María Gabriela Baslini, perdón. Ahí, perfecta la charla, me encantó. Cualquier consulta, por supuesto, la dejan plasmada en cualquiera de las redes sociales donde salimos, celular, WhatsApp, donde ustedes quieran. Nos fuimos a una pausa urgente, ya venimos.